Hola, hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más de nuestras charlas de los jueves aquí desde el Planetario de Cozumel, en algo que pues ya hemos venido haciendo durante bastantes semanas desde la pandemia, desde que nuestro planetario está cerrado, pues nos hemos dado a la tarea de acercar a ustedes ciencia, tecnología de diferentes maneras, conferencias, charlas, entrevistas, talleres y todo a través de nuestras redes sociales. Lo mismo ocurre con nuestros planetarios hermanos aquí en Quintana Roo, el planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, el planetario de Chetumal y nosotros aquí desde Cozumel que formamos parte de la red de planetarios de Quintana Roo, espacios, museos, observatorios astronómicos, partes de museografía, todo dedicado a la divulgación de la ciencia y que pues debido a esto que estamos pasando, pues conservamos cerrados aún esperando a que las condiciones pues sean las mejores para poder seguir con las actividades presenciales. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Herminia, quien ya está aquí. Voy a quitar, a dejar de compartir el póster y la doctora ya está ahí con nosotros. A ver si podemos hacer una prueba con el sonido, doctora, que nos escucha bien. Sí, yo te oigo muy bien. Perfectamente, pues muchísimas gracias, doctora. Es un honor para nosotros aquí en el planetario tenerla en esta charla. Y quiero agradecer también muchísimo a la Academia Mexicana de Ciencias y a sus programas, a sus diversos programas de divulgación, principalmente al de Domingos de la Ciencia, por el apoyo. Y también quiero agradecerle muchísimo a Felipe Zenil, o Cenil, no sé, Cenil me parece, que él es el responsable o está en la unidad de comunicación del Instituto de Fisiología, del cual también la doctora es parte, y quiero agradecerle muchísimo a Felipe también por el apoyo que nos dio para tener esta conferencia el día de hoy. Y pues sin más preámbulo, voy a dar una breve reseña de la gran trayectoria de la doctora Herminia. Realmente es un lujo tener aquí con nosotros a alguien tan prestigioso, tan reconocido en su área, y estamos muy, muy honrados de tenerla con Que nosotros. sea chiquita, ¿eh? Que sea chiquita. Sí, sí, bueno, efectivamente será muy breve, porque realmente su carrera es impresionante, así que lo haremos de una manera muy, muy breve. Quiero también aprovechar para recordarles a todos nuestros amigos, amigas, que pueden compartir ya esta transmisión para llegar a más personas y que todas las preguntas que tengan, comentarios a lo largo de la charla, las escriben en los chats de las transmisiones y al final nosotros se las haremos llegar a la doctora Herminia para darle salida a ellas. Entonces, mientras comenzamos ya con la charla, compartan esta transmisión, sigan las páginas de los planetarios y difundamos más estas actividades. Muy bien, pues voy a leer una breve semblanza de la doctora Herminia. Ella es bióloga, es maestra en bioquímica y además es doctora en neurociencias. Es investigadora emérita de la UNAM y además es parte, desde luego, del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra científica tiene amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ha sido conferencista invitada en reuniones sobre el tema de especialidad de ella en más de 20 países y a través de más de 5 décadas de docencia ha transmitido el conocimiento sobre la función del cerebro, sobre el comportamiento de diversas sustancias en este órgano de nuestro cuerpo a muchísimas generaciones de biólogos, médicos y psicólogos. Ha graduado cualquier cantidad de estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, y su interés por la divulgación en las neurociencias pues se plasma directamente en libros, en artículos, en más de 200 conferencias que ha impartido y a lo largo de su trayectoria se ha hecho merecedora a diversas
y numerosas distinciones. Entre las más importantes podríamos mencionar el premio de la UNAM en investigación de ciencias naturales y además el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Créanme que esta semblanza es cortísima, muy breve y muy modesta en comparación con la gran trayectoria de la doctora Herminia, a quien pues nuevamente le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Y pues adelante, doctora, el escenario es suyo. Es un gusto y entramos directamente en materia. Sí. ¿Por qué se consumen las drogas? ¿Por qué hacen cosas en el cerebro? Porque cambian el estado de ánimo. Y el estado de ánimo, como todo, claro, yo soy reduccionista, materialista, para mí todo lo que hacemos, lo que imaginamos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que creamos, todo está en el cerebro. Entonces, las distintas drogas tienen efectos diferentes en el cerebro. Están las drogas estimulantes, la cocaína, las anfetaminas, las drogas que suben el estado de ánimo y que a pesar de que se viva en un ambiente gris, plano o incluso agresivo, el consumir esa droga levanta el estado de ánimo. Luego hay otras que son tranquilizantes o mixtas, como la marihuana, la morfina, la heroína y los inhalables, que es de las más mixtas. Luego vamos a ver por qué. Y luego hay estas drogas muy interesantes que son las drogas alucinógenas o psicodélicas. Es mejor decirles psicodélicas porque no es que se vean cosas que no existen, sino que lo que se ve con estas drogas adquiere una dimensión completamente diferente, irreal. Se oyen los sonidos más brillantes, más brillantes, los colores intensos, las texturas más ricas, en fin, cambia mucho la percepción con las drogas psicodélicas. Entonces, esto es lo que hacen las drogas en el cerebro. Y es muy sorprendente porque, a ver, no, perdón, es que me dio la impresión de que bajó de brillo. ¿Está bien? ¿Lo siguen viendo bien? Bueno, las drogas vienen de los lugares más disímbolos. Pueden venir de un árbol en Perú y Bolivia como la coca, o de la amapola en Afganistán o en la tierra caliente de Guerrero, de un cactus los desiertos, de unos hongos, los hongos, que los hongos no son como nada, ¿verdad? Son como, sí, nacen y desaparecen dependiendo de la lluvia, en una liana allá por las selvas amazónicas, o la marihuana que crece muy fácilmente casi en cualquier lado. Luego estas son las drogas naturales, es decir, ¿por qué algo que está en unas plantas tan diferentes, por qué hace algo en el cerebro? Es algo en verdad muy, muy sorprendente. ¿Y en dónde están actuando? Luego vamos a ir viendo con detalle qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Actúan en el cerebro en una zona bien definida que se llama el circuito de recompensa. Y les voy a contar rapidito cómo se descubrió este circuito de recompensa. Fue a través de experimentos hechos con ratas, como ustedes ven aquí. La rata tiene inserto un electrodo en el cerebro. No le duele nada, ¿eh? La rata está encantada, muy contenta, oprimiendo una palanca, como ustedes pueden ver ahí. Y si oprime la palanca correctamente, recibe una recompensa. Entonces, el electrodo se coloca con mucho cuidado en la zona específica en donde se necesita para la investigación. Y unos investigadores canadienses allá, hace ya a mediados del siglo pasado, estaban estudiando algo, lo que fuera, con este sistema de los electrodos. Y el aparato se descalibró y puso el electrodo en otro lugar, un poquito diferente del que usaban para sus experimentos. Y resulta que la rata comenzó a mostrar una conducta verdaderamente sorprendente que consistía en aplicar la palanca todo el tiempo. Cada que aplicaba la palanca se estimulaba esa parte del cerebro. Pasaba el electrodo, a través del electrodo recibía una pequeña carga eléctrica que estimulaba esa parte del cerebro.
Entonces a la rata ya no le importó si había recompensa o no había recompensa, lo que le interesaba era autoestimularse. Entonces los investigadores pues se dieron cuenta de que eso era muy importante y comenzaron a buscar en el cerebro, a ver en qué parte del cerebro ocurría eso y en qué parte no. En la mayoría no, solo en un par de regiones que son estas que ustedes se ven aquí, son grupos de neuronas. Una es el área ventral tegmental y este de acá que es el núcleo accumbens. Esos dos grupos de neuronas son las zonas en el cerebro que nos hacen sentir felices o infelices. Son las zonas que reciben los estímulos que son placenteros, los procesan y luego los mandan a la corteza prefrontal para que ahí seamos conscientes de lo que está pasando. Entonces se identificó muy bien ese circuito, se llama, digamos, en términos anatómicos, circuito mesolímbico cortical, no importa mucho. Ellos le pusieron, los canadienses, el circuito del placer, porque entendieron que la rata estaba sintiendo un gran placer, pero fueron criticados por eso y luego ya se cambió entonces al circuito de recompensa. A mí me gusta también decirle el circuito de las emociones o el circuito de la felicidad. Es en esa zona del cerebro en donde actúan las drogas. Aquí ven ustedes el grupo de drogas que actúa sobre el área ventral tegmental y el grupo de drogas que actúa sobre el núcleo accumbens. Ahora, ¿qué es lo que hacen las drogas en el cerebro? ¿Cómo afectan las neuronas? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo las neuronas se comunican. Todo lo que hacemos, como les digo, otra vez soy traduccionista, desde cosas muy sencillas como caminar, otras menos sencillas, pero en fin, como hablar, respirar, y las más complejas, resolver un problema matemático, elaborar un pensamiento filosófico, todo es el resultado de la comunicación entre las neuronas. Entonces, una neurona está formada por un cuerpo neuronal, luego ramificaciones laterales, digamos, y una ramificación más larga, las laterales, estas que no laterales, están todo alrededor del soma, y esta más larga que es el axón. A través del axón es que una neurona manda o se comunica o le manda un mensaje a otra neurona. En la punta del axón hay como un ensanchamiento. Vean ustedes, esta es una fotografía de microscopio electrónico en donde está el ensanchamiento terminal del axón. Esta es la neurona, el axón de la neurona que le quiere mandar un mensaje a esta otra neurona. Pero vean ustedes que las neuronas no están, digamos, adosadas unas a otras, pegadas unas a otras, sino que hay un espacio. Vean ustedes, aquí se observa muy bien este espacio aquí, y ese espacio, para que el mensaje circule, tiene que ser llenado por unas moléculas químicas que son los neurotransmisores. Entonces, cuando una neurona, normalmente esos neurotransmisores están almacenados en estas vesículas que ven ustedes aquí. Estas grandotas son las mitocondrias, las que dan energía para esta parte de la neurona, pero las pequeñitas, estas como bolsitas, como bolitas, son las vesículas en donde se almacenan los neurotransmisores. Entonces, cuando una neurona se quiere comunicar con otra, libera el neurotransmisor de la vesícula y esta se va a unir a un receptor en la neurona que está recibiendo el mensaje. El receptor, pues el nombre indica que está recibiendo el mensaje. La comunicación entre un neurotransmisor y su receptor, porque son específicos, es, digamos, de manera simple, como una llave en la cerradura. El neurotransmisor es la llave, la cerradura es el receptor, entra la llave, gira la chapa y se abre la puerta y se comunican las neuronas. Esa es la forma como se comunican, pero esta comunicación tiene que estar muy bien regulada, porque si
si es demasiado intensa o si es poco eficiente, entonces las cosas no funcionan bien. Y la manera con la que la mayoría de los neurotransmisores o de la comunicación termina es que los neurotransmisores son removidos de aquí del espacio de contacto, como si se subieran a un autobús, como si se subieran a un camión. Entonces, el camión se los lleva del sitio de la comunicación y termina la comunicación entre las neuronas. Los neurotransmisores que están relacionados con las emociones son básicamente estos tres: la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Y las fórmulas son importantes. Ya sé que a la gente no le gustan mucho las fórmulas, pero siempre de veras son muy importantes, y en este caso son indispensables para entender qué está pasando en el cerebro. Las drogas funcionan, estén donde estén, porque se parecen a los neurotransmisores. Entonces es verdaderamente increíble, por ejemplo, cómo una sustancia que está en el peyote, que es la mescalina, vean ustedes aquí su fórmula, es prácticamente igual a un neurotransmisor, la norepinefrina, pero son casi idénticas. Todavía más impresionante tal vez es que la psilocibina, que es la que está en los hongos, es idéntica, bueno, que nomás esta partecita de diferencia, que la serotonina. La serotonina es la molécula, la serotonina y la dopamina sobre todo, son las moléculas clave para sentir las emociones. Entonces, ¿qué cosa está haciendo en un hongo? El hongo es lo más diferente a un hombre, ¿no? A un humano que nos podamos imaginar. Bueno, ¿qué está haciendo una molécula prácticamente idéntica al neurotransmisor que nos permite procesar la felicidad y la infelicidad y percibirlo y en fin? Ahora, el LSD es también digamos, una droga, como sabemos. Vean ustedes, la parte que se parece a la serotonina es esta de aquí. Por arriba de esa sección, pues hay muchas moléculas, pero digamos, esta es la llave y este puede ser un llavero muy complicado, muy lleno de cosas, pero la llave, la que entra en el receptor, es esta. Entonces, se parecen, increíblemente se parecen. Lo que está haciendo la naturaleza, poniendo en el cerebro del hombre la especie más, el cerebro más complicado de la naturaleza, lo está poniendo en un cactus o en un hongo. Bueno, las drogas sintéticas, por ejemplo, las anfetaminas, la metanfetamina, vean ustedes que también tienen parecido con la dopamina, básicamente. Entonces, las drogas actúan todas, porque suplantan a un neurotransmisor. Se meten como llaves falsas, algunas en el receptor, otras en el transportador, le quitan el lugar en el transporte al neurotransmisor, y entonces ya no lo dejan subir al transporte, lo mantienen más tiempo en la comunicación, y la comunicación se hace entonces más larga y más intensa. Es el caso, por ejemplo, de la cocaína y las anfetaminas. La cocaína tiene las dos, este tipo de drogas son muy parecidas, tienen efectos sobre el estado de ánimo muy impresionantes. A mí me gusta contar que cuando yo iba a la universidad, allí a mitad del siglo pasado también, los estudiantes se iban a la farmacia, los malos. Yo nunca fui mala estudiante, entonces era disciplinada, organizada y llegaba a los exámenes sabiendo lo que había que saber, pero los malos estudiantes se iban en la noche, a la tarde, a la farmacia, se compraban unas anfetaminas y se regresaban a estudiar. Entonces, tenían aumento en la capacidad de concentración, o sea, perfecto para estudiar. No tenían que salir a comer o a dormir, se pasaban toda la noche estudiando en un estado de alerta mental y además contentos, pues ideal para el propósito. Y aprendían y pasaban los exámenes y no se les olvidaba lo que habían estudiado en ese tiempo. Pero luego tiene también otros efectos, sobre todo las anfetaminas,
muy, muy especial, es un aumento en la autoestima. A ver, uno piensa que la autoestima, pues es algo que viene de cómo nos vemos, si nos gustamos, no nos gustamos, si les gustamos a los demás, si nos vemos inteligentes, si todo el mundo nos dice que todo lo hacemos bien o al contrario. Entonces la autoestima, como que uno no se le ocurre pensar que si se toma una pastilla va a sentir que le sube la autoestima. Pues en efecto, así es, y eso se los digo por experiencia, porque si bien no tomé las anfetaminas cuando era estudiante, sí las tomé después, cuando habían nacido mis hijos y había engordado y me decían las amigas, vete a la farmacia, cómprate tal, se te quita el hambre y en 3 meses fui a la farmacia, me tomé tal cosa y sentí algo, eso tan extraordinario, que yo dije, no, esto, esto debe ser peligroso y si no, seguro es pecado. Bueno, broma, porque no soy nada religiosa, pero en fin. Bueno, pues ¿por qué se producen esos sentimientos tan impresionantes? Pues simplemente porque aumentan los niveles de dopamina en el sitio de la comunicación entre las neuronas, allí en el circuito de recompensa ese del que acabamos de hablar. Entonces, en el caso de la cocaína, lo único que pasa es que bloquea el transportador, o sea, llena el transportador, ya no hay lugar para la dopamina y se queda más tiempo en el sitio de comunicación. Las anfetaminas no nada más hacen ese efecto de bloquear el transportador, sino aumentan la liberación desde las vesículas y inhiben la degradación metabólica, en fin, tienen una serie de efectos eh, más variados que la cocaína, pero el resultado es el mismo. Aumenta mucho la concentración de dopamina en el sitio de comunicación de las neuronas de esas áreas. ¿Se acuerdan cómo señalamos en qué parte del cerebro están localizadas? Afectan pues las drogas estimulantes como esta. Ahora, esta droga también es impresionante. Se conoce como MDMA o éxtasis. Esta droga, vean ustedes, esta fue hecha en un laboratorio, pero vean ustedes la estructura. Aquí está la dopamina, ¿ven? Esta es la molécula de la dopamina. Esta es la molécula de la serotonina. Y vean ustedes cómo el éxtasis tiene una fórmula tal que puede suplantar a la dopamina y a la serotonina. Pero los efectos del éxtasis a mí me parecen verdaderamente extraordinarios. Desde luego, euforia, el nombre elegante de empatogenia, es que dicen los jóvenes, porque es una droga que se consume sobre todo en gente joven, hace que se sientan queridos. Es decir, a mí me parece eso algo extraordinario. Es decir, yo me tomo una pastilla y siento que la gente me quiere. Bueno, para mí eso es verdaderamente eh, una, una manera de inducir algo en el cerebro que tiene que ver con la sociedad, con la forma como nos comportamos. Entonces los muchachos, los adolescentes, les gusta esta droga porque pues la adolescencia es una época difícil, la gente quiere ser parte de un grupo, los adolescentes son tímidos, ansiosos, no sé qué, se toman esto y pues se sienten contentos, tienen esta sensación de que la gente los quiere, aumenta digamos, su sociabilidad, es decir, cómo se comportan en sociedad, y es por eso que es muy popular entre los jóvenes. Entonces, afecta la comunicación a nivel de liberación de las vesículas, este receptor presináptico también aumenta la liberación y a nivel del transportador, los transportadores estos que ya vimos. Entonces, o sea, que uno bloquea el transportador de unas neuronas en el cerebro y se siente querido. Bueno, extraordinario, ¿no? Verdaderamente. No es muy, muy adictiva. Claro, pues todas las cosas con moderación, pero no puede haber moderación, por ejemplo, con la heroína o con la morfina. Ahí eso es adictiva de todas formas.
pero este éxtasis la gente lo puede consumir, digamos, el fin de semana y en general se puede ser funcional en la semana. Yo en ningún momento hago apología de las drogas, en ningún momento por lo que vamos a platicar después. Pero en fin, esto es lo que pasa con el éxtasis. Ahora hay muchas drogas sintéticas, estas las catinonas que les llaman, son drogas que se parecen a las anfetaminas. Vean ustedes, esa es la fórmula de la catinona y vean la fórmula de la norepinefrina, otra vez la similitud estructural. Y afectan otra vez la transmisión, la comunicación mediada por la dopamina y la serotonina. Estas vienen de una planta africana. Otra vez, una planta africana tiene una sustancia que se parece a las anfetaminas que se hacen en el laboratorio y a la nuestra norepinefrina del cerebro. Estas se venden por internet como sales de baño o como pegamento para cosas para limpiar pantallas o no sé qué tal cosa, pero son drogas que funcionan también inhibiendo a los transportadores. Entonces, tenemos nuestras drogas internas, nuestras drogas para el estado de euforia, para una alta autoestima, son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. En el caso de la marihuana costó mucho trabajo encontrar la droga natural, porque a fuerza algo que actúa en el cerebro tiene que parecerse a algo que está en el cerebro, si no, no hay modo, no se puede. Entonces, costó trabajo encontrar nuestra marihuana natural, pero finalmente, vean ustedes, esta es la fórmula del delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. Vean ustedes, en esta parte es una molécula compleja, complicada, y nuestra marihuana natural son estas dos moléculas que se llaman endocannabinoides, endógeno nuestro, cannabis como la planta, cannabinoide parecido al cannabis. Son estas dos moléculas que son la anandamida y el 2-AG. Vean ustedes, son moléculas complejas, vean ustedes la fórmula, pero tienen una parte, esta parte de aquí, esta nada más, de esta, que se parece al THC. Entonces, la marihuana suplanta a los endocannabinoides en el receptor. Ahí entra como una llave falsa en el receptor. Y los receptores a los endocannabinoides no nada más están en el circuito que ya sabemos que es esta parte, en el circuito de recompensa, sino están en muchas regiones del cerebro, en el cerebelo, y afortunadamente, por ejemplo, no están en el tallo cerebral, y es por esa razón, básicamente, que no puede haber muerte por sobredosis de marihuana, como ocurre con las anfetaminas, la cocaína y otras drogas que van a bloquear los centros respiratorios y cardíacos que están, los grupos neuronales respiratorio y cardíaco que están en el tallo cerebral. Entonces, no hay muerte por sobredosis de la marihuana. Pero vean ustedes, otra vez la marihuana está suplantando a nuestros endocannabinoides, a nuestra marihuana natural. Entonces, lo que nos hace sentir la marihuana en el cerebro, que es un mixto, sí tiene efecto de euforia, tiene efecto de tranquilizante, probablemente entonces las personas que tengan más comunicación en sus neuronas con los endocannabinoides, pues pueden ser naturalmente más tranquilas, como si consumieran marihuana en cierto sentido. Entonces, la planta desde luego tiene muchísimas cosas, muchísimos compuestos, es interesante.
alguna con efecto medicinal, como vamos a ver después. Y lo que está pasando, pues la ciencia tiene cosas buenas y cosas malas, porque lo que está pasando es que se están sintetizando plantas transgénicas con una concentración de THC mucho más alta que la nativa, digamos. Hay diferencias de concentración de THC entre las distintas variedades de marihuana, eso lo saben muy bien ahora los que tienen las tiendas en California. Aquí desafortunadamente pues todavía no hemos logrado la regulación de la marihuana, pero en donde ya se logró, pues te dicen, a ver, esta tiene más THC, esta tiene menos, en fin, pero lo que están haciendo es las plantas transgénicas que tienen muchísimo más THC que las nativas. Entonces, yo digo que esa es una razón más para regular la marihuana en México y usar nuestra marihuana que tiene la concentración de THC de la planta natural. Bueno, la marihuana nos hizo conocer a estos endocannabinoides que son importantísimos para el funcionamiento del cerebro, importantísimos. Ya vieron cómo está en muchos lugares. Entonces, el THC o los endocannabinoides no son propiamente neurotransmisores, ellos mismos no son neurotransmisores, pero van a aumentar la liberación o aumentar o disminuir, regular de alguna manera la liberación de muchos otros neurotransmisores. Entonces, por eso tienen un efecto muy general. Por eso la marihuana puede afectar funciones como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, poquito, poquito. No es que esté haciendo efectos muy impresionantes, porque no está actuando per se, sino está actuando modulando la liberación de otros neurotransmisores. Entonces, por eso tiene muchos efectos, muchos efectos la marihuana, pero vean ustedes, este es el receptor y vean cómo el THC va a suplantar al endocannabinoide, al dueño, digamos, legítimo del receptor. Lo mismo hacen los cannabinoides sintéticos. Ahora, la marihuana, por desgracia, digamos, ya en el adulto no tiene muchos efectos nocivos importantes. Otra vez la moderación, pues si alguien está consumiendo marihuana todo el día y medianoche, pues sí va a tener efectos nocivos para el cerebro. Pero si es, digamos, un consumo moderado, digamos una vez al día, eso no hace gran cosa en los adultos. Pero en los adolescentes el problema es que su cerebro tarda en madurar. Nosotros podríamos pensar o pensábamos antes que el cerebro adolescente, que el cerebro maduraba pues cuando el niño ya tenía 10, 11 años. Pues no, tarda hasta después de los 20 años. Y esa maduración la llevan a cabo, participan mucho los endocannabinoides. Entonces, pues sí es malo que los adolescentes consuman marihuana. Pues uno les podría decir, bueno, espérate que seas adulto, pero pues los adolescentes justamente tienen inmadurez, no ha madurado la zona esta de la corteza prefrontal, esta que ven ustedes por aquí, que tiene a su cargo la percepción de riesgo, el control de impulsos y la toma de decisiones. Ahí es donde se procesa todo eso. Entonces los adolescentes son como son, no por las hormonas, eso tiene que ver con otra cosa, pero su conducta es así porque no tienen madura esa zona del cerebro. Entonces, percepción de riesgo, a mí no me pasa, a los otros les pasa. Piensan que a ellos no les va a pasar nada, tienen entonces decisiones incorrectas como manejar sin control, sexo inseguro, en fin.
Entonces, y el control de impulsos, quieren las cosas y las quieren en ese momento. Entonces, pues es difícil decirle al adolescente, pues mira, espérate con la marihuana tantito para hasta que ya tengas 21 años, así, y entonces, pues ya, en fin, lo que hay que hacer es vigilar que no vayan a caer en adicción. La marihuana no es tan adictiva como vamos a ver más adelante, pero el cerebro de los adolescentes sí ciertamente es más vulnerable al consumo de marihuana. Lo que es terrible, y sobre todo en México, es esta droga, los inhalables, los cementos, el thinner, los solventes, todo eso es una droga que pues es legal, para empezar, es una sustancia legal, es barata y tiene efectos muy variados. Tiene efectos quitando el hambre, por ejemplo. Eso, pues, como este tipo de drogas se consumen por, por jóvenes o por personas en situación muy difícil económica y socialmente, entonces se quita el hambre, se quita la necesidad de dormir, pero tiene muchos efectos y vamos, algunos pueden ser muy peligrosos. Y lo que hacen estos inhalantes, como funcionan, es que son solventes de grasas. Entonces, las membranas de las células están formadas básicamente por grasas, por moléculas de grasa, y en particular las del cerebro. Entonces, estas sustancias disuelven, van haciendo más fluidas las grasas de la membrana y entonces trastornan toda la localización de los transportadores y de los receptores. Por eso tienen efectos sobre cuestiones de razonamiento, cuestiones emocionales. Son drogas muy, muy peligrosas porque llegan a matar a las neuronas. Y pues eso sí es, las neuronas que se mueren no se recuperan, aunque ustedes hayan oído hablar de la neurogénesis. La neurogénesis en el adulto es mínima y de ninguna manera va a compensar las neuronas que se mueran por cualquier circunstancia. A ver, déjenme ver por qué no, denme un segundito, porque no veo los opioides, denme un segundito. Bueno, vamos a hablar de estos y luego veo qué pasó con los opioides. Las drogas psicodélicas, ya hablamos de ellas, dónde están, cómo actúan, y lo que hacen es que van a bloquear algunos receptores de la serotonina, los que tienen marcada la flecha. A ver, un neurotransmisor sirve para muchas cosas. Ese es un problema que nos plantea la naturaleza, porque un neurotransmisor, por ejemplo, como la dopamina, va a servir para para percibir la felicidad, pero también permite el movimiento voluntario correcto, porque en otra zona del cerebro funciona como neurotransmisor para el movimiento. Por eso los parkinsonianos, la gente que tiene Parkinson, no puede controlar sus movimientos porque se le murieron neuronas que contenían la dopamina. En fin, pero lo que sucede es que hay para un solo neurotransmisor varios tipos de receptores. Entonces, para la serotonina, esta es la serotonina, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y probablemente más porque se están describiendo a cada rato nuevos tipos de receptores. Y algunos de estos tienen subtipos. Entonces, estas drogas, la psilocibina, la mescalina, la ayahuasca, que es la que está en las lianas, esta es la dimetiltriptamina que está en las lianas y que se conoce como ayahuasca,
y el LSD van usando distintos tipos de subtipos de receptores, pero siempre son receptores a la serotonina. Y están en otra región, estos no están precisamente en el circuito de las emociones, están en otras zonas del cerebro, en zonas que tienen que ver con la corteza visual, con otras zonas del cerebro, y tienen estos efectos que ya les digo afectan la percepción sensorial. Entonces se ven cosas, parece que extraordinarias con las drogas estas psicodélicas, se oyen cosas extraordinarias, pero sobre todo es mucho la parte visual. Y están afectando entonces otras zonas de la corteza porque están bloqueando a la serotonina en algunos de los subtipos de receptor. Bueno, no van a estar aquí los opioides. Bueno, pues les cuento de los opioides, aunque no tengamos las láminas. Qué curioso. Déjenme ver tantito si... aquí están. Vamos entonces con estos. Los opiáceos, la morfina, la heroína, pueden ser naturales, como la morfina y la codeína, pueden ser sintéticos, como la heroína, que se deriva de la morfina, el fentanilo, que ya saben ustedes que ahora es de triste conocimiento porque se empezó a dar como analgésico y resulta que es tremendamente adictivo y que además no se sabe muy bien qué tanto afecta al receptor, ahorita vamos a hablar del receptor, y entonces la gente no sabe si debe tomar 1 miligramo o 2 miligramos, y si se toma 2 miligramos por error, se muere. Así de terrible es la cosa. Otros analgésicos como el tramadol, el Vicodin, la oxicodona, todos estos son analgésicos porque la morfina otra vez está suplantando a nuestra morfina natural, que no es nada más una molécula, son 2 o 3 moléculas, las endorfinas. Otra vez la morfina, nuestra morfina, la morfina endógena, nuestra morfina. Entonces, los analgésicos estos y la morfina van a actuar, van a suplantar a nuestras endorfinas en el receptor. Es la misma historia que con las otras drogas. Entonces, lo que pasa es que como en todas las drogas, suplantan ya sea el transportador y producen que sienta la gente exagerado lo que siente naturalmente. Y aquí es lo mismo. Entran en los receptores de las endorfinas y entonces van a producir, desde luego, un bloqueo del dolor, porque las endorfinas son las moléculas que tiene nuestro cerebro para controlar el dolor. Entonces, esas endorfinas básicamente es su función, van a controlar el dolor y los análogos de la morfina, como son todos estos analgésicos, los análogos de las endorfinas, lo que hacen es evitar el dolor completamente. Por eso, bueno, no completamente, todavía la morfina es el analgésico más potente que hay. Ni siquiera el fentanilo, ni todos los otros que mencioné, esos no son tan potentes como la morfina. Entonces la morfina es una bendición para la gente que tiene dolores crónicos. Claro, son tremendamente adictivas, luego vamos a ver esto, pero por otra parte, pues son la salvación de personas que tienen dolores crónicos, muchos enfermos terminales con cáncer que ya no importa si se vuelven adictos o no, porque ya no les queda mucho de vida, y la morfina es verdaderamente algo indispensable para sobrevivir adecuadamente. Pero bueno, entonces aquí está el receptor, digamos de manera muy sencilla.
es el receptor a las endorfinas. No sé si, creo que no tengo aquí la fórmula, porque son más complicadas, tienen unas fórmulas muy grandes, son péptidos, son grupos de 5 o 6 aminoácidos. Pero bueno, aquí está el receptor de las endorfinas. Entonces vean ustedes, la morfina suplanta a las endorfinas en el receptor. La codeína, que es una cosa que se encontró en un jarabe de la tos, entonces esa tiene menos potencia para suplantar a la endorfina. Si la morfina tiene 1, la codeína tiene 1/10. La heroína, 2.5 veces más potente que la morfina en su capacidad de desplazar al neurotransmisor, a la endorfina, desplazarla de su receptor. Y el fentanilo, de 50 a 100 veces más potente que la morfina. Pero, pues ahí está el problema, que no sabemos si son 50, 60, 70, 80. Y según las preparaciones y según cómo venga presentado, pues puede ser 50 veces más potente o 100 veces más potente. Y eso causa problemas ahí en el tallo cerebral, produciendo la muerte por paro respiratorio. Afortunadamente, en el caso de los opiáceos, se han sintetizado este par de compuestos que ven ustedes aquí, la naloxona y la naltrexona. Me dicen cuando ya esté cerca del final de que se me acabe el tiempo, por favor. Sí, estamos en tiempo todavía, doctora. Estamos en tiempo, muy bien. Bueno, entonces estas dos sustancias se parecen, son muy parecidos a la morfina, pero suficientemente parecidos como para desplazarla del receptor, pero no tan parecidos como que tengan el mismo efecto. Si son moléculas complicadas y entonces con que tenga una partecita parecida, lo desplaza, pero la otra partecita, que es la que abría la puerta del receptor, esa no la tiene. Entonces, estas sustancias se utilizan para sacar a una persona que esté en peligro de sobredosis. Entonces, ya están hechas incluso en forma de spray nasal, o pueden estar inyectadas, en fin, para que la misma persona que ha consumido fentanilo y que se empieza a sentir muy mal con problemas de sobredosis, se ponga ese spray nasal y desplaza entonces al fentanilo del sitio del receptor y le puede salvar la vida. Bueno, vamos a regresar un poquito, o déjenme ver, no sé si ya se terminó esto. Sí, vamos a ver. A ver, la cocaína, las anfetaminas, la cocaína, el éxtasis, todos estos derivados de las anfetaminas actúan directamente en las neuronas que manejan la dopamina del circuito de recompensa. Ahí directamente están actuando. Pero otras drogas como la cannabis, como la morfina, el alcohol también, esas actúan no directamente sobre otras neuronas, sino sobre neuronas que están conectadas con las neuronas del circuito de las emociones, pero que usan otro neurotransmisor, que es el GABA, ácido gamma aminobutírico. GABA se conoce mundialmente. Ese es el freno del cerebro. En el cerebro hay dos moléculas, una que es el acelerador, que es el ácido glutámico, y otra que es el freno, que es el GABA. Entonces, ese GABA nos está frenando nuestras emociones, para bien o para mal, no está dejando que nuestras emociones estén desbordadas, todos alocados, una cosa terrible, porque el GABA es como un freno que está frenando, es un neurotransmisor inhibidor y está frenando a las neuronas de los grupos estos del circuito de recompensa. Pero ¿qué pasa cuando llega una droga como la morfina o como el THC?
lo que van a hacer estas drogas es, suplantan a receptores que están en esa zona del freno. Entonces van a inhibir a esas neuronas y cuando se inhibe el inhibidor, pues entonces ya no hay freno y sentimos la felicidad desbocada. Entonces eso es así como funcionan estas drogas, a través de una interneurona que se llama una interneurona que está frenando. Entonces, aunque sí van a acabar, digamos, por interpósita neurona, van a acabar activando y a las neuronas del circuito de recompensa, pero es a través de que las drogas están inhibiendo al inhibidor. Vamos a dar vuelta a estas últimas drogas, que son la fenilciclidina, que se llama pelo de ángel, también conocido, bueno, se conocen los nombres de las drogas, yo no me los sé y no tengo ningún interés en saberlos, pero son estas dos, la fenilciclidina y la ketamina. Y estas drogas lo que hacen es que también pueden inhibir otra vez a los transportadores, pero no directamente, sino a través de activar otra vez una neurona, pero en este caso se trata de una neurona activadora. Entonces, estas actúan también a través de una neurona, interneurona, pero del neurotransmisor inhibidor. Bueno, todo esto está bien que uno se tome una pastilla y se sienta muy contento, pues bueno, eso pues en principio sería maravilloso, pero el problema es la adicción. Eso es lo malo, lo malísimo de las drogas. La adicción nos hace esclavos del cerebro. Y a mí me gusta presentar este tema con esta escultura, que es una escultura de Sebastián, que es muy brillante, tiene un color muy vibrante, es como así, de veras, como que eleva, y sin embargo se llama el yugo, el yugo. En efecto, las drogas nos tienen como en un yugo, nos vuelven esclavos. Ahora, desafortunadamente, no sabemos por qué se produce la adicción. Es decir, se está estudiando muchísimo y en algún momento, pues es muy probable que se consiga librar del problema de la adicción a las personas. Pero por el momento no sabemos, por ejemplo, por qué unas drogas son muy adictivas y otras no. En esta gráfica lo que se ve en el lado de aquí, en esta parte, es el potencial adictivo y en esta parte el daño que causan al individuo. Entonces, por ejemplo, el LSD y la psilocibina no son adictivos, definitivamente no son adictivos. Claro que hay que tener cuidado porque si en la venta, digamos, en el mercado ilegal de las drogas, ofrecen LSD, pues seguramente no es puro, está mezclado con quién sabe cuántas cosas que sí son adictivas. El LSD puro no es adictivo. La mescalina tampoco es adictiva, pero produce más daño en el cerebro que estas drogas. Claro, también hay los malos viajes con las drogas psicodélicas, ¿eh? Hay gente que le producen episodios psicóticos muy serios. Entonces, pues bueno. Luego aquí vamos viendo las que son más adictivas. La marihuana es un poco más adictiva. En el caso de la marihuana, por ejemplo, en los adultos se sabe, y es un dato comprobado una y otra vez, que es solo un 10% de los consumidores, y consumidores, digamos, no moderados, sino consumidores agudos, digamos, no agudos, sino frecuentes de marihuana, solo un 10% son adictivos. O sea, de cada 10 individuos, uno crea adicción a la marihuana y los otros 9 no. ¿Por qué? ¿Qué tiene el cerebro de ese uno que sí se volvió adicto y qué tienen los otros 10 que no desarrollaron adicción? En los adolescentes, como tienen este problema de la intervención de los endocannabinoides
en su maduración, ahí sí la adicción es mayor, es como de 25-30% de adicción. Entonces los adolescentes pues deben tener cuidado, y entre más jóvenes son, mayor es la posibilidad de que tengan un problema de adicción. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué unas drogas son tan adictivas y otras son menos adictivas? Por ejemplo, en la heroína y la morfina, casi se puede decir que el 100% de los consumidores se van a volver adictos. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué va pasando? Bueno, para hacer nuestras drogas de la felicidad, que son dopamina, norepinefrina y serotonina, eso le cuesta mucho trabajo al cerebro en términos de gasto de energía. Tiene que sintetizarlas, tiene que llevarlas por todo el axón hasta la terminal, las tiene que almacenar en las vesículas para que no se salgan más que cuando la neurona quiere. En fin, es un proceso energéticamente costoso. Y de pronto el cerebro se da cuenta de que de afuera le está llegando algo que no solo funciona igual que su neurotransmisor, sino mejor. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dejar de hacer el neurotransmisor. Entonces, si digamos que para nuestra felicidad normal, digamos, casi siempre la felicidad viene del entorno, ¿no? Si una persona aislada, sola, pues va a ser, claro, de cosas de la naturaleza, casi siempre viene o de la gente con la que participamos, o de cosas de fuera de la naturaleza, cosas hermosas. El entorno más un número X de neurotransmisores, vamos a decir 10. Eso nos da nuestra felicidad normal. Tomamos una droga, entonces el entorno y los neurotransmisores son 10, pero como la droga está aumentando el número de neurotransmisores ahí en el sitio de comunicación, como ya vimos, entonces aquí no tenemos 10, sino tenemos, vamos a decir, 14. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Pues empieza a que esto ya no sea 10, sino 9, y luego 8, y luego 7. Entonces, por eso, cuando alguien está consumiendo una droga, viene el fenómeno que se llama tolerancia. A mí me parece no muy afortunado el nombre, pero así se conoce. Y es que cada vez se necesita tomar más droga para sentir lo mismo. ¿Por qué? Porque antes teníamos aquí 14, porque eran 10 de aquí y 4 de la droga. Pero ahora ya no tenemos 10 aquí, tenemos 9. Y 4 de la droga ya no son los 14. Y si no tenemos 9, sino 6, pues 6 y 4 de la droga son 10, y entonces ya no sentimos lo que sentimos. Ahora, si ya dejamos de tomar la droga por completo, ya no llega la droga porque no la conseguimos o por lo que ustedes quieran, entonces resulta que este nivel de neurotransmisor ya no es 10, porque ya bajó hasta 6. Entonces sería maravilloso que al dejar de tomar la droga pudiéramos regresar a este nivel, pero no regresamos al 10, que es nuestra manera normal de percibir la felicidad, sino estamos en 6, y 6 es infelicidad. Y entonces por eso la gente que no tiene la droga siente una infelicidad profunda y hace lo necesario para poder conseguir la droga. Entonces es una respuesta plástica del cerebro, es una respuesta adaptativa del cerebro a la droga, y eso pues es difícil de contrarrestar. Entonces, participan muchas zonas del cerebro, hay un cambio importante en el cerebro, llega hasta la corteza cerebral con la que se toman las decisiones, la zona del pensamiento. Los adictos lo primero que dicen es: yo no soy adicto, cuando quiera lo dejo. ¿Sí? Ya no están pensando bien con el área del razonamiento intelectual. O también dicen, no es tan mala la droga como dicen, es una exageración.
ya no tienen control de impulsos, ya tienen que salir a conseguir la droga. Y la percepción de riesgo, pues dicen, no, pues no es tan mala, no es tan mala, y si es muy mala, ni modo porque la necesito. Entonces ha habido un cambio muy importante en el cerebro, no nada más en la zona donde están actuando las drogas, sino en todas o en muchas otras zonas de conectividad del cerebro. Entonces, por eso va a ser difícil que se pueda, digamos, cortar la adicción o comprender la adicción muy fácilmente, porque está involucrado todo el cerebro. Entonces, denme un segundito, por favor. Un segundito, un segundito, un segundito. Ok, bueno. Nuestra esperanza para controlar la adicción son las ratas, aquellas ratas que les encanta drogarse, que están, evidentemente, si en lugar del electrodo se le pone a la rata un tubito con cocaína, con anfetaminas, con marihuana, con heroína, bueno, con THC, con heroína, la rata va a impulsar la palanca todo el tiempo para estar recibiendo la droga. O sea, las ratas están muy interesadas en consumir las drogas. Y lo que es mejor para nosotros es que tienen el mismo patrón de adicción. Es decir, también las ratas se vuelven poco adictas a la marihuana, muy adictas a la morfina o a la heroína. Entonces, eso es muy importante porque ahí sí podemos intervenir, podemos dar fármacos o hacer modificaciones ligeras en las neuronas para que ya no aparezca la adicción. Entonces, si en algún día, en algún momento, se va a poder conocer todo sobre la adicción, es porque estos animales afortunadamente tienen un cerebro que en eso se parece mucho al nuestro. Bueno, esta plática se llama Lo bueno y lo malo de las drogas. Lo bueno, pues es que tienen efectos muy importantes y muy bonitos, muy interesantes. Lo malo, malísimo, es que no podemos librarnos de la adicción. Pero bueno, hay otros efectos que podríamos considerar positivos. Lo que hablábamos de la morfina. Si la morfina, como les decía, es una bendición para las personas con dolor, porque las endorfinas no son suficientes. Sus propios mecanismos de control de dolor están sobrepasados. Viene la morfina, suplanta a las endorfinas y las hace que los receptores trabajen a todo lo que dan y se controla el dolor. Ahora, la marihuana seguramente ustedes han oído hablar de que puede tener muchos efectos medicinales. No está tan claro, pero por ejemplo, desde luego hay unos casos de epilepsia incontrolable infantil en los que sí parece que algunos componentes de la marihuana, el THC y el cannabidiol, tienen efectos positivos. El cannabidiol es otro de los 40 alcaloides que hay, 400 en la planta, pero no es psicoactivo, ese no es psicoactivo. Tiene efectos protectores, tiene efectos muy interesantes, pero no es psicoactivo. Y entonces se usa a veces también para, con algún efecto, posible efecto medicinal. Se habla de que la marihuana ayuda a moderar las náuseas debidas a la quimioterapia, a la pérdida de apetito en los enfermos de SIDA, en algunos dolores crónicos, en fin, no está muy claro que tenga estos efectos medicinales, pero algo puede ayudar, entonces no se descarta. La catinona, por ejemplo, es una droga interesante porque se está usando para en los casos de una depresión muy aguda que que ponga en peligro la vida porque la persona desesperada por la depresión puede suicidarse. Esta catinona
catinona es, perdón, que me confundo, ketamina, no catinona, la catinona es la de la planta africana del cat. La ketamina ayuda, controla la depresión muy rápidamente. Los antidepresivos tardan un tiempo en actuar, pero la catinona actúa de inmediato, entonces se usa cuando puede haber un riesgo de suicidio, cuando los antidepresivos todavía no han llegado a actuar porque, como les digo, requieren tiempo. Aquí estoy marcando las características de la depresión. Puede haber una depresión reactiva, es la depresión que se genera porque por algo, en reacción a algo, la muerte de alguien, la separación, un divorcio, alguna causa de afuera que nos hace sentir muy tristes, causándonos un cuadro de depresión, pero reactivo. Pero hay veces, si el reactivo se prolonga demasiado tiempo o si no hay ninguna causa externa que produzca la depresión, entonces estamos hablando de una depresión endógena que tiene todos estos síntomas que ustedes ven aquí. La gente no tiene ganas de hacer nada, está en la cama, acostada, y no le importa que se caiga el mundo. Bueno, sí le importa porque empieza a sentirse culpable, pero no tiene el incentivo para levantarse y hacer las cosas. Entonces es una situación muy invalidante para las personas. Afortunadamente tiene solución, que es ir al psiquiatra. Entonces, por favor, si ustedes están en una situación de estas o conocen a alguien que está en una situación de depresión, díganle que vaya al psiquiatra. El psiquiatra es igual que cualquier médico, va a corregir un desequilibrio bioquímico, porque lo que pasa, lo que causa la depresión es que al contrario de lo que producen las drogas, que es esa euforia y ese aumento en la autoestima y esas ganas de hacer cosas, ese circuito está trabajando muy bajito. Ese circuito no está trabajando bien, no hay suficiente dopamina, norepinefrina y serotonina, y entonces es lo contrario de las drogas, pero no es tan idéntico ni tan sencillo. Son los mismos neurotransmisores, es el mismo circuito, pero por ejemplo, las drogas no son antidepresivos y los antidepresivos no son adictivos. Entonces, aunque son los mismos neurotransmisores y es el mismo circuito, hay diferencias pueden ser diferencias pequeñas en los receptores o en algún sistema de comunicación que los hace finalmente estar separados. Pero entonces hay que ir al psiquiatra, les va a dar un antidepresivo, se lo toman, cuando ya no lo necesitan lo dejan de tomar y en fin. Pero además de que están bajitos esos neurotransmisores en el circuito, también pasa que en las neuronas de ahí, de ese lugar, de ese circuito, no nada más hay menos neurotransmisor, sino hay menos sitios de contacto. Miren, estos sitios de contacto en las neuronas que están en ese circuito, que se llaman neuronas espinosas, porque tienen esta cantidad enorme, vean ustedes, como de pequeñas protuberancias, que por cierto descubrió Cajal con un microscopio como los que tienen ahorita los estudiantes de secundaria. Bueno, ese descubrió las espinas. Están en las dendritas, ¿se acuerdan? Soma neuronal, axón y dendritas. Cada dendrita tiene muchísimas, vean ustedes, muchísimas espinas dendríticas. Y en cada una de esas se conecta el neurotransmisor activador. Entonces, en una neurona normal, en cada una de esas espinas está recibiendo una excitación y esa excitación está aumentando, está haciendo que trabaje muy bien el circuito. Bueno, en la depresión, vean ustedes, desaparece o disminuye mucho el número de espinas dendríticas y esa también contribuye mucho entonces al cuadro de depresión. Bueno, pues la ketamina esta, por razones que no conocemos, revierte ese efecto y vuelven a aparecer las espinas dendríticas. Entonces, esta droga es buena en el sentido de que va a sacar a una persona con un cuadro depresivo grave, muy grave, la va a sacar de la depresión muy rápido. Solo dura 2 semanas su efecto, quién sabe por qué,
pero a las 2 semanas ya entran los antidepresivos que ya está tomando la persona y entonces se puede librar este periodo peligroso, por así decirlo, del posible suicidio. Y finalmente las drogas psicodélicas se están usando ahorita mucho, de nuevo, porque hubo un tiempo en que se usaron para trastornos de esto de ansiedad, de depresión, obsesivo compulsivo, en fin. Pero luego se dejó, seguramente hubo malas experiencias, malos viajes, como dicen, y entonces se dejó por mucho tiempo, pero se está volviendo a estudiar mucho cómo pueden ayudar las drogas psicodélicas a contrarrestar estos problemas, sobre todo cuando son intratables, cuando la depresión, por más que le den antidepresivos, no reacciona, entonces se puede usar este tipo de drogas psicodélicas. Ahora, el éxtasis, es el de que uno se siente querido, se está usando mucho para la terapia de estrés postraumático, para que la persona con el estrés sienta una conexión, una empatía con el terapista y entonces se abra más y pueda decirle más cosas. Entonces, bueno, lo malísimo de la droga es la adicción. Vamos a ver si la neurociencia logra encontrar la forma de decirle al cerebro que no reaccione así y entonces se pueda controlar la adicción. Por lo pronto, pues ni modo, tenemos que privarnos de las cosas buenas de las drogas y quedarnos con nuestra felicidad, la que tenemos y que debemos trabajar nosotros mismos para, pues para generarla con lo que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Déjeme poner aquí el video. Fue una charla increíble con muchísima información. Tenemos muchos comentarios también, como se imaginará, muchísimas preguntas. No vamos a poder sacar todas ellas, le voy a transmitir algunas, pero hay muchos saludos. Me gustaría mencionar a Vilma Padilla, es una aliada de aquí del planetario y que nos comentó que fue su asesora en el servicio social y ahora ella es una gran aliada aquí en el planetario. Ah, Y nos sí, da cómo no, claro que sí. En el Instituto de Fisiología y ella Sí, sí, sí. es una gran aliada aquí del planetario, nos ha apoyado muchísimo y como ella, una gran cantidad de comentarios y de saludos. Le voy a transmitir un par de preguntas para... Sí. para Dime una cosa, sí. ¿dejo de compartir la pantalla? Si le parece, si Pero le parece, mejor la no le dejamos por tocamos si hay que porque qué regresar. tal que me salga del Zoom o que haya que regresar. Ok, sí, está bien, Mejor. me parece perfecto, la dejamos así. Muy bien. Nos pregunta Andrea Rubí, ¿hay alguna relación entre el consumo de THC con estados depresivos y o psicóticos? A ver, que genere que el THC produzca depresión, no. Que produzca esquizofrenia, no. Eso se ha dicho mucho, se ha dicho que el consumo de marihuana va a producir esquizofrenia. Miren, la esquizofrenia es un estado psicótico grave que se presenta en aproximadamente el 1% de la población. No importa de qué cultura, religión, etnia, raza, lo que sea, es más o menos el 1% en todos lados. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tomar, tiene su 1% de prevalencia de la esquizofrenia. Entre los 50 y ahora, el consumo de marihuana se ha elevado, pero bueno, exponencialmente en Estados Unidos. La esquizofrenia, 1%. Digo, son datos clarísimos. No. Lo que puede suceder, y se dice, pero no está firmemente concluido, demostrado,
es que puede adelantar la esquizofrenia en las personas que de todos modos la iban a tener, eso sí. En la depresión no aumenta un estado depresivo, ni tampoco puedes sacar a una persona de depresión, no. Yo diría que la respuesta para las dos cosas es no. Ok. Nos preguntan también cuáles son los efectos del consumo de marihuana durante el embarazo. No está muy claro tampoco. Miren, con esto de la marihuana se ignoran muchísimas cosas. Hay un estudio, es decir, un reporte que salió hace 2 años sobre todos los posibles efectos, todo lo que hay, todos los artículos que hay sobre efectos de la marihuana en la salud. Y las conclusiones son que con excepción de que no causa cáncer en los testículos, pregúntenme por qué salió, porque examinaron todo, absolutamente todo, prácticamente no hay nada concluyente. No se puede concluir que cause cáncer respiratorio, no se puede concluir que tenga efectos sobre el embarazo. El que no se pueda concluir, ellos son, estas personas, fueron las 3 academias de ciencias de Estados Unidos, de National Academy of Sciences, de NIH, National Institutes of Health, y la Academia de Ingeniería, y revisaron 10,000 artículos sobre marihuana, los leyeron todos, los cribaron, por así decirlo, para quitar los que no estaban bien hechos, lo que fuera, y sacaron ese reporte. Y en realidad no se puede concluir, ellos dicen no hay evidencia suficiente para concluir ni esto ni lo otro. Son muy pocas cosas en las que sí se puede concluir que haya efectos de la marihuana. Ahora, si no se sabe, pues es mejor abstenerse, evidentemente. Pero bueno, pues vamos a decir que se habla mucho del alcohol y el cigarro. Bueno, no en mi generación, pero en la generación siguiente, por así decirlo, todas las mujeres fumaban porque era la moda, había que fumar porque era la moda, y bebían y no sé qué. Y los hombres de esa generación, pues no fueron particularmente más tontos ni particularmente menos saludables, en fin. Entonces, bueno, sí, hay que evitar todo lo que pueda causar problemas en el embarazo, pero de la marihuana no se puede concluir ni que sí ni que no. Muy bien. Hay varias preguntas que, parafraseadas de una forma o de otra, preguntan si hay sustancias que puedan ampliar la capacidad de análisis, pero en el sentido leí algunas de forma, digamos, natural, o que activen a estos neurotransmisores sin necesidad de drogas. A ver, lo primero es la respiración. Es decir, las neuronas necesitan una gran cantidad de oxígeno. El 20% del oxígeno del cuerpo se va al cerebro, y el cerebro pesa 1,5 kilos en una persona de 70 kilos, y el 20% del oxígeno va para la neurona porque necesita muchísimo oxígeno. Entonces, eso es lo primero. Luego, digamos, un estado de tranquilidad, que no haya alteraciones como ansiedad, depresiones, estrés. Eso ayuda a que el cerebro trabaje correctamente. Está la famosa oxitocina. La oxitocina es una molécula muy, muy interesante porque es la que contrarresta el estrés. Sin embargo, no hay modo de que podamos consumir oxitocina o introducir oxitocina al cerebro. Y esto vale para todas las otras cosas que tienen que ver con comida, es decir, hay alimentos que son mejores para el cerebro, para el razonamiento, hay medicinas, bebidas, nada. ¿Por qué? Porque el cerebro está envuelto por una barrera
se llama barrera hematoencefálica, o sea, de la sangre al encéfalo, al cerebro. Es una barrera de protección. El cerebro está muy protegido. Por ejemplo, el ácido glutámico, que es el que tiene que ver con la activación del cerebro, desde la activación del pensamiento hasta la activación del estado de ánimo, no entra al cerebro, lo protege la barrera. Y la dopamina no entra al cerebro. A los parkinsonianos les tienen que dar un precursor de la dopamina, que es la L-dopa, para que una vez allá adentro en el cerebro se transforme en dopamina, porque la dopamina solita no entra. La oxitocina no entra. Y cuidado, porque como dicen que la oxitocina es la molécula del amor y no sé qué cosillas, tiene que ver, tiene que ver. Hay historias muy interesantes de la oxitocina. Pero están vendiendo spray nasal de oxitocina. No llega al cerebro, no llega. Claro, no lo venden como medicina porque no lo pueden vender como medicina porque no se les van a dar el permiso. Lo venden como complemento nutricional o alguna cosa así. Entonces, nada de eso sirve porque nada de eso va a entrar al cerebro. El cerebro va a recibir solo lo que necesita. Entonces, estado de ánimo tranquilo, respiración fundamental, fundamental. Hagan ustedes como quieran, deténganse a respirar profundamente varias veces al día, hagan ejercicios aeróbicos. Eso, el tener oxígeno suficiente en el cerebro es lo más importante. Y bueno, pues tratar de evitar cosas que sean perjudiciales, qué sé yo, lo que produzca coágulos pueda producir coágulos en el cerebro, accidentes cerebrovasculares. Más cosas hay dañinas que yo diría mejor esto no hay que consumirlo, que cosas que puedan ayudar a que el cerebro trabaje mejor. Entonces, pues bueno, no son muy buenas noticias, pero pues no se pueden dar noticias falsas, evidentemente. Entonces, no, nada de lo que ustedes coman les va a hacer trabajar mejor al cerebro. Nada, absolutamente nada. Tienen que tener azúcar, eso sí es muy importante. El cerebro necesita energía y la energía viene de los azúcares y los carbohidratos. Entonces, hay que comer siempre azúcares y carbohidratos. Ahora están muy estigmatizados los pobres y bueno, es un desastre cosas que tienen azúcar. Como siempre, el punto es la moderación, pero el azúcar es indispensable para el trabajo de las neuronas. Requieren una gran cantidad de energía, por eso también requieren oxígeno. Entonces, una dieta que no tenga exceso de grasa, que no, en fin, una dieta, lo que dicen, balanceada, lo que sea, pero evidentemente que contenga azúcar, eso sí es muy importante, o carbohidratos que se van degradando hasta llegar finalmente a glucosa. Muy bien, voy a intentar, voy a detener, ahí estamos ya, detuve acá la presentación. Solo para ampliar brevemente, la cuestión de las bebidas energéticas, que el efecto entonces sería esa cantidad de azúcar o realmente estas sustancias taurina No, o las otras. lo que tienen las bebidas energéticas es cafeína. Y por eso Claro. tienen esos efectos, porque tienen unas cantidades muy altas de cafeína. Es como un café muy fuerte, pero además como no se toman un café, sino se toman 3 o 4 o 5 en el transcurso de 2 o 3 horas, pues tienen esos efectos de la cafeína. El azúcar, afortunadamente, porque el cerebro sometido a esa presión de cafeína necesita ponerse a trabajar a todo lo que da y qué bueno que tienen azúcar. También tienen una sustancia que se llama taurina, que es lo que yo trabajé toda mi vida. Eso no sirve para nada, ¿eh? Lo pusieron porque no hace mal al cerebro y como no podían poner una bebida que nomás tuviera cafeína, pues le pusieron taurina. Pero, No sabía pero, eso. pero no, a mí me dieron $2,000, $2,000 me pagaron para que hiciera una revisión sobre taurina y la conclusión entre varias, era que no pasa la barrera y que por lo tanto no es mala para el cerebro. Y puede proteger un poquito tal vez de taquicardias producidas por la cafeína, puede ser, pero eso ni lo sabían cuando la pusieron. Okay. Pero no es energética la taurina para nada. Y lo que tienen esas bebidas es la cafeína.
Ok. Eso es Finalmente, me gustaría preguntarle, desde su experiencia, entonces, ¿cuál debería de ser el hilo, el camino de educación hacia los más jóvenes sobre el uso y el consumo de las drogas? Ya vimos lo que ocurre, ya vimos los efectos, pero realmente es un problema a nivel social. ¿Cuál debería de ser esta forma de educar a los más jóvenes en esto? Bueno, primero la información, pues explicarles las diferencias, las drogas, las muy malas, las menos malas, todas malas, pero unas menos malas que otras. Yo no sé, se me ocurre, por ejemplo, exponerles a cómo se encuentra un adicto, es decir, cómo ha perdido el adicto ya la capacidad de encontrar placer en cualquier cosa. Por ejemplo, las drogas muy potentes como la morfina y la heroína saturan los circuitos estos del placer y entonces las personas ya no les interesa nada más, ya no se enamoran, ya no tienen interés en la comida, ni en el sexo, ni nada, lo único que quieren es la droga. Y entonces, pues eso los hace estar en una situación de indefensión ahí terrible, de dependencia de la droga. Entonces, pues yo creo que enseñarles a los niños qué es lo que pasa con la droga. El alcohol, por ejemplo, el alcohol es la droga más peligrosa socialmente, sin duda, pero bueno, en fin, nosotros estamos hablando de estas otras drogas. Explicarles cómo la gente que consume cocaína se vuelve tan adicta, que empieza a vender todo lo que tiene con tal de consumir la droga. Entonces, yo digo que estarles explicando, primero explicarles de la manera más sencilla posible qué pasa en el cerebro y por qué no se pueden salvar de la adicción. Aunque no tienen maduro lo de aquí arriba, pero si uno se lo machaca y se lo machaca tal vez y luego enseñarles casos de cómo la droga acaba con la vida de las personas, que está terrible. Entonces, decirles que la droga no es escape, pues que lo que pasa es que sí es. Eso es el problema, sí es escape, pero es efímero, es a corto plazo y a largo plazo es peor. Y tiene un precio, ¿no? Los Claro, ver los muchachos que tienen el cemento, verles la carita, cómo la tienen ya perdida, cómo, pues eso, enseñarles, ahora que hay tantas posibilidades audiovisuales, enseñarles lo que hace la droga y explicarles por qué pláticas como esta, lo más sencillo posible, para explicarles que no hay salida, que no hay manera de evitar que si consumen la droga caigan en la adicción. No hay manera. Entonces, pues yo creo que eso sería útil. Y bueno, yo incluso he llegado a aconsejar, no sé, con consecuencias posiblemente malas para mí, pero en alguna preparatoria en donde el director me dijo que tenía un problema de estos inhalantes terrible, decirles a los muchachos, siembren su marihuana en la parte de atrás de su casa y dejen los solventes. Pero bueno, eso era en un caso porque se sabía que estaban perdiendo la cabeza, pues, por los Claro. solventes. Entonces, bueno, si necesitan evadirse porque necesitan evadirse, pues algo menos nocivo, pues, finalmente. Claro, sí, es el tema de las drogas y las adicciones tiene muchas vertientes y es muy, muy complejo. Y yo creo que coincido con usted que una de las mejores formas es abrirlo al público como tema de ciencia, como tema de divulgación. Y esto es precisamente lo que intentamos aquí en los planetarios, llevarle a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, todos los temas, que no haya tabús en los temas Claro, científicos y claro, que obtengan claro. ellos pues la mayor información posible. Pues No, pues muchísimas gracias, doctor. es una gran labor esa que están haciendo. Magnífico, los felicito de veras. No, pues muchísimas gracias, doctora. Y de verdad, para nosotros ha sido un placer, ha sido una charla increíble y le estamos infinitamente agradecidos por su tiempo, por Muchas su gracias. espacio. Y nada, no me quiero ir sin recomendarles un libro
estábamos platicando hace un momento con la doctora, que es parte de la colección del Fondo de Cultura de la Ciencia para Todos. Es el título, se llama De Neuronas, Emociones y Motivaciones. Es el número 158 de la serie de libros muy buena. Es una colección imperdible para acercarse a la ciencia. Y pues del libro que comentábamos hace un momento, esperaremos con ansia cuando ese libro salga. Este libro del Fondo de Cultura Económica tiene muchas cosas de interés. Está bien. Quedé satisfecha con ese libro. Perfecto, pues recomendamos, ojalá que lo puedan adquirir y que lo lean. Y pues nada más para despedirnos. Está en línea el libro también, está en línea. Se puede comprar en físico y se puede comprar en línea, quiere decir que es... es electrónico, sí. Es electrónico, claro, en PDF para leer, o en su tableta o en físico si quieren tenerlo ahí, tocar el libro. Sí, es muy barato, cuesta como 100 pesos o así, pero si eso no se puede, entonces está la versión electrónica. Exactamente. Exactamente. Pues antes de despedirnos, quiero agradecerle muchísimo a los otros planetarios de la red que se hayan conectado con nosotros. Quiero agradecerle muchísimo también a Verónica, por aquí me pasaron el nombre. Verónica, que es la coordinadora de las charlas de Domingos en la Ciencia, la licenciada Verónica de parte de la Academia Mexicana de Ciencias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan las páginas de los planetarios en sus redes sociales para difundir más estas actividades y llegar hasta más personas. Muchísimas gracias, doctora, finalmente. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y esperemos que cuando todo esto pase la tengamos por acá. Acuérdense, pues, ¿cómo me invitan a Cozumel? A distancia no puede ser. Sí, no, bueno, eso es un pecado grave y prometemos enmendarlo en un futuro cuando todo esto pase. Claro, queremos tenerla por acá. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Muchas gracias ustedes. a todos. Nos vemos y que estén bien todos. Cuídense. Salimos.